Y ya continuamos con nuestro programa de la tarde chilena a través de nuestra frecuencia 101.3. También estamos en chilenfm.cl para quienes nos siguen en cualquier parte que tengan conexión a internet. Bueno, en esta jornada día 13 de mayo, día miércoles, ya estamos en contacto en forma extraordinaria con nuestro invitado que va los lunes, que es Eduardo Artés. Lunes pasado que fue feriado, por eso que lo hemos dejado para hoy día. Y aprovechándonos ya del tema del feriado, es que primero que todo, Eduardo, aprovecho de saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a la radio. Muy buenas tardes. Sí, mucho gusto en este día miércoles. Ya retomaremos, ¿cierto?, los lunes, pero ahí estamos, A contar a del, disposición. a contar del 8 ya vamos a estar retomando el día lunes, pero aprovechando que hablaba del 1 de mayo, que no hicimos programa porque era feriado ese día, bueno, nos gustaría un poco que nos diese a conocer qué te pareció el contexto en que se dio este día 1 de mayo acá en nuestro país, hablando un poco de las manifestaciones, las demandas, bueno, la situación que hoy día prácticamente tiene nuestro país. Correcto. Mira, sí, claro, el 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores a nivel mundial, que es un día de reflexión, de análisis sobre en qué pie se está, cómo están los derechos de los trabajadores. Y la verdad, las cosas que en nuestro país está todo al debe, porque claramente, si analizamos desde hace mucho tiempo, no hay ninguna mejora real para el mundo de los trabajadores, pero ninguna. Y no solamente estamos hablando de aspectos económicos, sino también de aspectos, digamos, organizativos, políticos. Por ejemplo, en el antiguo proyecto de constitución que se presentó, ¿te acuerdas?, con el plebiscito, ¿no? Sí, claro. Había eso de, ¿cómo se llama? Quizás el único rescatable que había en ese proyecto y que podía llevar, y de hecho nos llevó a nosotros, por ejemplo, votar a prueba en ese momento, es porque se planteaba una libertad bastante amplia de negociación colectiva, incluso la negociación por rama de la producción, porque los sindicatos están muy jibarizados, muy disminuidos, y la relación, digamos, entre capital y trabajo, y la relación entre los sindicatos y la patronal es muy asimétrica, ¿no? No tiene posibilidades de prácticamente de interactuar en una mínima igualdad, ¿ya? Entonces eso perjudica enormemente. Y se dio en un contexto también muy complicado porque hay muchas organizaciones sociales, sindicales fundamentalmente, cuyos dirigentes adscriben al gobierno, entonces más bien están inmovilizados para llevar adelante ninguna lucha, para no crearle problema al gobierno. Entonces hay un parálisis en el movimiento sindical. Bueno, pero no obstante esto, hubieron manifestaciones en todo el país, ¿ya? Eh, y algunas bastante potentes, pero claramente débil, muy débil en relación a las necesidades que existen, ¿no? Entonces yo creo que de verdad el gobierno ha actuado en forma brutal sobre el movimiento sindical, paralizándolo desde las organizaciones políticas que forman parte del gobierno, ¿no? No reconociendo su papel protagónico que debiera tener el movimiento sindical. Y tú ves que en todas las cosas, por ejemplo, se plantea esto de las 40 horas. Y las 40 horas, la verdad, las cosas que no es un logro, es el único logro que podría mostrar, pero no lo es. Una, porque no es inmediato. Dos, que introduce lo que no pudo introducir Piñera, que es la flexibilidad laboral. No hay ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad que se pongan de acuerdo empleador con empleado para los problemas de los tiempos, porque la relación es absolutamente desigual, ¿no? Se impone la voluntad del empleador. Entonces van a haber casos en que simplemente pueden trabajar hasta 52 horas. Y es tan grave porque van a acumular las horas de una manera, de otra, ¿no? Mira, si la UDI estaba feliz, Renovación Nacional feliz, eh, la SOFOFA apoyando las 40 horas, pero es que es inédito. Transformaron ese proyecto de 40 horas en un proyecto que en definitiva es más bien un retraso para los trabajadores que un avance. Y el gobierno, para mostrar algo,
¿no? Para mostrar algo, porque no tiene nada que mostrar positivo en relación a los intereses de los trabajadores, no, se presenta esto a las 40 horas, lo cual puede ser, de hecho, dado lo que no es, digamos, igual la capacidad de negociación de los trabajadores con el empleador, con sindicatos débiles, en muchos lados no hay sindicatos, en fin, etcétera, etcétera. Claro, es una Y, situación bien compleja en la que se manifiesta tras esta, digamos, lo que dejó de manifiesto este Día del Trabajo, pero un poco avanzando en el tema, esta semana también Mario Marcel se refirió, hablamos del ministro de Hacienda, sobre el tema de la economía, dice que ahora no estamos en recesión, pero que ha habido un descenso en el tema económico. ¿Tú compartes la apreciación de él? en absoluto, en absoluto. No, 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 no. Yo creo que está una vez más tirando humo sobre los ojos a la gente, ¿ya? Porque Chile está en una recesión, lleva 2 meses ya con índices negativos. Esta vez fue el 2,1 en el mes de marzo. Veamos cómo viene abril, que seguramente va a ser peor. En el descenso de, ¿cómo se llama?, de la producción significa en definitiva cesantía y nueva cesantía, ¿no? Y por lo tanto más precariedad laboral aún, ¿no? Entonces no es cierto lo que él plantea, y yo creo que es muy grave porque además se da en un contexto internacional muy complejo, Sí, ¿qué está ¿no? pasando en el ámbito internacional? Mira, piensa tú que Estados Unidos está entrando prácticamente Sí, como Estado, en cesación de pago. claro, lo anunció el mismo presidente de Estados Unidos. Biden lo Sí, anunció. claro, tal cual. Entonces eso, y Chile continúa, ¿no es cierto?, en el lado equivocado porque sigue obedeciendo de organismos ya anacrónicos, que son, digamos, ya pasados, sobrepasados por otras prácticas como el Fondo Monetario Internacional, que viene de 1944, dictando lo que se debe hacer, ¿ya? Y Chile obedece esa línea, en consecuencia que hoy día existen muchos países que tienen índices, como se llama, de desarrollo positivos y bien positivos, ¿no? Que están usando otros modelos, que han abandonado el dólar, y te estoy diciendo, por ejemplo, en el caso de los países del BRIC, que en este momento tienen el 31,5% del PBI mundial, y los del G7 el 30% del PBI mundial. O sea, ya superaron. Y aquí hay un fenómeno que es el siguiente, y que no lo quiere entender este gobierno ni la derecha, ¿ya? O sea, la vieja derecha, que sería la derecha que es oposición, y la nueva derecha que es el gobierno, porque hablemos las cosas como son, porque es Sí. eso. Eso, ¿no? Si no es más que eso. Pero mira tú, por ejemplo, cómo hoy día las relaciones comerciales entre China y Rusia se hacen en rublo y en yuan, Sí, un claro. 70%, Ujú. ¿ya? Las relaciones comerciales entre la India y Rusia en rupias, ¿ya? En la compra de petróleo. Y el presidente Lula, que recientemente ha visitado a Xi Jinping, han planteado que el sur global, es decir, todos los países, por decir así, subdesarrollados del mundo, no tenemos que sustituir al dólar y negociar en el mercado con nuestras propias monedas. Y Chile insiste en la dolarización de toda nuestra economía internacional, con lo cual nos lleva a pérdidas económicas muy fuertes, porque los países que están usando sus propias monedas están teniendo avances, y además que se da un fenómeno, ojo, la independencia política. ¿Por qué la independencia política? Porque Estados Unidos no tiene un elemento de control y de sanción como es cuando te niegan negociar en dólar, si ya no necesitas negociar en dólar. No te pueden sancionar, no te pueden, como se llama, coartar tus negocios. Fíjate que hay un dato internacional que yo te lo quisiera dar, que todos los auditores lo escucharan, Ya. para que vieran lo grave que es esto. Mira, el dólar en las reservas internacionales en el 2001 era de un 73%. O sea, un 73% de todas las reservas internacionales eran en dólar, ¿ya? Y en el 2021 el 55%. Y un año después, 2022, un 47%, lo cual indica que ya las reservas internacionales están en otras monedas, en oro, en otras cosas, pero no en dólar. Claro. Entonces hay una caída libre del viejo sistema al cual Chile se
se sigue aferrando, ¿no es cierto? Se sigue aferrando. Claro, exactamente. Eduardo, pero bueno, y esto en el contexto internacional, ¿cómo nos afecta en este minuto? Absolutamente nos afecta. Para empezar, nos ponen, como te decía, en el lado equivocado de la historia, porque son los países que están teniendo las crisis, que es Europa, ¿no? Y Estados Unidos, con cierres de bancos, quiebras de bancos, cesación de pago, etcétera. Y los países que están usando sus propias monedas ya tienen índices de crecimiento, inclusive Rusia con todas las sanciones, ya fue al contrario, porque es un chiste, ¿no? Porque, por ejemplo, Marruecos compra petróleo ruso en rublos, ¿no? Y le vende en euros y en dólar ese mismo petróleo a Europa a prácticamente el doble del precio. Entonces, esta es una locura, ¿no? Que la medida económica y esta prepotencia de Occidente está trayendo consigo que simplemente las economías están quebrando, y eso también nos va a llevar a quebrar a nosotros. Claro, exactamente. Bueno, hablemos un poco también del ámbito internacional, porque hoy día están pasando cosas también en el Medio Oriente, Arabia Saudita, Yemen, ¿no es cierto? A esta misma hora el presidente de Irán visita Siria, o sea, las relaciones en el Medio Oriente de los países se siguen moviendo. ¿Cómo analizas tú lo que ocurre en ese sector? Bueno, es el fin absoluto del mundo unipolar, ¿no? En la emergencia de un mundo multipolar, que los países y los pueblos como nosotros debemos de aprovecharlo para lograr mayores grados de soberanía, de independencia, de industrialización, ¿ya? Porque no se trata de cambiar un mundo unipolar por uno multipolar, porque sí, Claro. sino que simplemente cómo vamos nosotros como países pequeños y cómo logramos la independencia. Y aquí hay cosas muy interesantes. Fíjate tú, que los chinos, Xi Jinping, se reunió con los saudíes y con los iraníes y lograron la tregua y firmar la paz en relación a una guerra que llevaba muchos años, que es en el Yemen, donde hubieron mucha destrucción de vidas humanas, bienes sociales, materiales, etcétera. ¿Ya? Es decir, y esto pasó por encima de los propios intereses de, ¿cómo se llama?, Israel. Israel nunca estuvo porque hubiera una conversación entre los saudíes y los iraníes. Claro. Por el contrario, metía la cuña. Pero esta vez los chinos no tomaron en cuenta la opinión de los israelíes y negociaron directamente, y ahí hubo un acuerdo de paz. Y ahora tú ves lo que tú me decías en relación a Irán y Siria. El mundo Claro. va caminando hacia otro lado. Bueno, Siria vuelve a reinsertarse también en el ámbito internacional después de estar aislado. Hoy día recibe visitas y establece lazos comerciales con distintos países. Absolutamente, porque ya incluso, ojo, lo decía muy bien un senador de origen hispano en Estados Unidos, que es ultraderecha, de apellido Rubio, ¿no? De Que Florida, de desgraciadamente, Florida. que de Florida, claro, Sí, que claro. decía, desgraciadamente ya no podemos someter con nuestra moneda a los demás. Y lo decía con desazón, con preocupación profunda, ¿ya? O sea, esto también es grave, ojo, porque a mí me lleva a pensar, y a ver si lo compartimos con los auditores, que las guerras, fundamentalmente la Primera Guerra Mundial, era indiscutiblemente por asuntos económicos. Las guerras no son porque le cae mal un príncipe o qué sé yo, o un atentado, no, son por mercado. Y hoy día, claramente, Estados Unidos está perdiendo todos los mercados, ¿no? Y está perdiendo incluso sus aliados. Turquía, por ejemplo, se aleja de Estados Unidos. Arabia Saudita con el petróleo, fíjate que hoy día entre Arabia Saudita y Rusia están manejando el precio del petróleo. Es que esto se les salió de las manos absolutamente. Y Chile insiste en esta política de ir detrás de todas las iniciativas y de todas las demandas que tiene Estados Unidos. Claro. Y en este escenario, Eduardo, ¿cómo ves tú lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? Bueno, Rusia está sosteniendo una guerra desigual porque es Rusia con Estados Unidos y la OTAN. Se da en territorio ucraniano, claro, es verdad, ¿ya? Pero ese es otro tema. Pero Rusia está sosteniendo una guerra para impedir que explote
la guerra mundial en forma cercana, porque una guerra mundial que es inminente, ¿no? Que seguramente los escenarios también van a ser muchos en Asia, en el estrecho de Taiwán, por ejemplo, ¿no? Por la provincia de Formosa, que es Taiwán, provincia china. Oye, dicho sea de paso, los chinos tuvieron ahora 5 días feriados para el 1 de mayo. Mira, 5 días del gobierno. Yeah. 5 días. Pero, y en lo que es, digamos, la península de Corea, ¿no? En la reunificación de Corea. O sea, hoy día, por ejemplo, China, Irán, Corea del Norte, Rusia, están potenciando y mejorando sus niveles militares de armas. Entonces están deteniendo la guerra hasta que se den mejores condiciones. Eso es lo que está haciendo, como si Rusia se está desangrando en alguna medida, deteniendo la guerra que es inminente, que se viene encima. Porque Estados Unidos no va a dejar de ser la primera potencia y pasar a ser una potencia de segunda y quizás de tercera, ojo. Y Europa Occidental no quiere convertirse en país del tercer mundo. En Italia, en Francia, oye, el nivel de vida cada día es más paupérrimo. Ya, en España, por cierto, en Grecia. ¿Ya? Bueno, son países que tienen varios problemas económicos. Han habido manifestaciones en Francia, en España hemos visto también cómo la situación se está tornando más complicada a nivel de la población. Así es, fíjate que en Francia llevan ya prácticamente 4 meses con manifestaciones, ¿ya? Entonces, el occidente que hemos conocido ya está mudando y no quiere resistir ni compartir, ¿no? Este nuevo mundo multipolar. Y esa oposición podría llevarnos a la guerra. Y ahí sería terrible porque en el caso de Chile estaríamos alineados justamente con el lado equivocado de la historia. Claro. Porque fíjate que incluso, ojo, hasta Argentina quiere entrar al BRIC. ¿Ya? Incluso Argentina con Rusia y con China está negociando en yuan, no en dólar. Es que esto es novedosísimo. Porque Argentina no es un país tan díscolo de Estados Unidos. Claro, pero tiene graves problemas económicos hoy día. No, sí, pero yo me pregunto, y eso los auditores también sería bueno que nos planteáramos, mira, si fueran tan graves, tú te das cuenta, si vale 35.000, 40.000 pesos el pasaje para Argentina a Chile, claro. Simplemente estaríamos llenos de argentinos, y no de visitas, sino que trabajando acá, claro, ¿no? Y se notaría. Y no es así, por una cosa muy simple, porque la gente no puede explicarse por qué el arroz es más barato en Argentina, el aceite, la leche, etcétera, etcétera. Porque esos productos son de manufactura nacional argentina. Claro que sí. Porque ellos se han preocupado de una política agraria que aquí, en este mismo programa, hemos discutido tanto, conversado tanto, que más del 70% de lo que consumimos en Chile no es producido en Chile, y eso es una debilidad económica, y somos un país muy feble con lo que sucede en el mundo. Claro, bueno, son situaciones que van ocurriendo a nivel internacional, a nivel nacional, que lo hemos hablado aquí con Eduardo Artés. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho, como cada semana, que hayas participado con nosotros. Ya el próximo lunes nos vamos a encontrar, sí, en nuestro horario y día habitual, que va a ser el 8 de mayo a las 5 de la tarde. Así es, muy buenas tardes, y que, bueno, lo que resta del día, todos estemos muy bien. Ya, un abrazo. Que esté muy bien, Eduardo. Chao. Bueno, sí, hemos conversado con Eduardo Artés, nuestro invitado de los lunes, que hoy día extraordinariamente está este día miércoles 3 de mayo, pero ya el próximo lunes 8 va a estar con nosotros a las 5, y nosotros seguimos ahora con La Tarde Chilena.